Evaluación inicial. Los pacientes con sospecha deben de ser evaluados rápidamente para identificar aquellos con una emergencia potencialmente mortal en comparación con aquellos con una afección más benigna. Se debe responder dos preguntas. Primera, ¿cuál es la probabilidad de los signos y síntomas representan ese síndrome? Y segunda, ¿cuál es la probabilidad de los resultados clínicos adversos? Los pacientes con sospecha y características de alto riesgo como dolor torácico, disnea severa, síncope, presíncope, palpitaciones, deben de ser remitidos inmediatamente al servicio de urgencias y transportados por los servicios médicos de emergencia. Los pacientes con síntomas menos graves pueden de ser considerados para la derivación al servicio de urgencias, una unidad de dolor torácico o un centro capaz de realizar la evaluación adecuada. Infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, diagnóstico diferencial, causas cardiovasculares no isquémicas, como disección aórtica, las causas no cardiovasculares de molestia en el pecho, como pulmonares, neumonía, gastrointestinales, reflujo gastroesofágico, musculoesqueléticas, costrocondritis, trastornos psiquiátricos, trastorno de ansiedad y otras etiologías como herpes zóster. Clínica. El dolor en el pecho de tipo presión que generalmente ocurre en reposo o con esfuerzo mínimo que dura más de 10 minutos. El dolor comienza con mayor frecuencia en el área retroesternal y puede irradiarse a uno o a ambos brazos del cuello y la mandíbula. También puede presentarse con diaforesis, disnea, náuseas y dolor abdominal. Los factores que aumentan la probabilidad son edad avanzada, sexo masculino y antecedentes familiares y presencia de enfermedad arterial periférica, diabetes mellitus, insuficiencia renal, infarto de miocardio y revascularización coronaria previa. Los pacientes mayores de 75 años y las mujeres tienen presentaciones atípicas que son dolor epigástrico, la indigestión, dolor punzante o pleurítico y el aumento de la disnea en ausencia de dolor torácico. El examen físico puede ser normal, pero los signos deberían acelerar el diagnóstico del tratamiento. La isquemia puede causar cambios en los ritmos cardíacos o en un nuevo soplo de regurgitación mitral debido a la disfunción del músculo papilar, pero no son específicos. El examen físico puede indicar diagnósticos alternativos en pacientes con dolor en el pecho, varios de los cuales son potencialmente mortales. Dolor a la palpación sugiere enfermedad musculoesquelética o inflamación con masa abdominal, aneurisma aórtico. La disección aórtica sugiere un dolor en la espalda. La pericarditis aguda sugiere mediante un roce pericárdico de fricción. El taponamiento cardíaco puede reflejarse en el pulso paradójico. Neumotoras puede haber disnea aguda, dolor pleurítico y un roce de fricción pleural para indicar neumonitis o pleuritis. Síntomas de angina. La disnea de esfuerzo de nuevo inicio o aumento inexplicable es el equivalente de angina. Las características incluyen dolor en el pecho o en el brazo y poco localizado que se asocia de forma reproducible con el esfuerzo o el estrés emocional. La angina se alivia rápidamente, menor a 5 minutos, con reposo y o nitroglicerina de acción corta. Los pacientes sin elevación del ST pueden tener síntomas anginales típicos o atípicos, pero los episodios son más severos y prolongados. Pueden ocurrir en reposo o pueden precipitarse con menos esfuerzo que el anterior. Algunos pacientes no tienen dolor de pecho, pero se presentan únicamente con disnea o molestias en el brazo, hombro, espalda, mandíbula, cuello, epigastro o en el oído. Electrocardiograma. Se debe realizar e interpretar en 12 derivadas de entre los 10 minutos posteriores a la llegada del paciente al centro de emergencia para evaluar la isquemia o lesión cardíaca. Los cambios en pacientes sin elevación del ST incluyen depresión del ST, elevación del ST transitoria o una nueva inversión de la banda T. La elevación del ST persistente o depresión del ST anterior indican infarto agudo de miocardio posterior. Si el EKG inicial no es diagnóstico, pero el paciente permanece sintomático y existe una alta sospecha clínica, se deben realizar seriadamente para detectar cambios isquémicos. Cuando es normal, los excluye y ocurren en el 1 al 6% de los pacientes. Además, también puede estar asociado a la arteria coronaria circunfleja, por ejemplo, y en caso de posterior, se debe tomar derivaciones B7 o B9. Ondas Q significativas son menos útiles, aunque puede sugerir un infarto agudo de miocardio. Las causas alternativas de los cambios del ST-T incluyen aneurisma del ventrículo izquierdo, pericarditis, miocarditis, hipertrofia del ventrículo izquierdo, hipercalcemia, entre otros. Los eventos del sistema nervioso central y la terapia con antidepresivos tricíclicos y fenotiacinas pueden causar una inversión profunda de la onda T. Biomarcadores. Las troponinas cardíacas son las más sensibles y específicas para estos pacientes, con la base del diagnóstico y estratificación del riesgo. Son las primarias en necrosis miocárdica con troponina I y troponina T cardíaca. Las troponinas son elevadas en el infarto de miocardio entre 2 a 4 horas después del inicio de los síntomas y generalmente permanecen elevadas durante varios días. Deben obtenerse los niveles de esas troponinas de 3 a 6 horas después del inicio de los síntomas en todos los pacientes que presenten síntomas para identificar un patrón. Deben obtenerse los niveles de troponina adicionales más de 6 horas después del inicio de los síntomas en pacientes con niveles normales de troponinas o cuando hay un cambio en el EKG o presentación clínica que indique sospecha intermedia o alta. Además, en pacientes de alto riesgo se pueden requerir mediciones después de 6 horas para identificarlo. Puede ser razonable volver a medir la troponina una vez el día 3 o 4 en los pacientes con índice del tamaño de infarto y la dinámica de necrosis. Se requiere un valor de troponina por encima del percentil 99 del nivel de referencia superior. Además, se requiere evidencia de un aumento o disminución en serie mayor a 20% si el valor inicial es elevado.